Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo. Confesiones del segundo piloto. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases de Jesús de Nazaret. Si has tenido la fortuna de escuchar Caballo de Troya, seguro que estas líneas te llenarán de asombro. Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Hubiera deseado pedir perdón por mis torpezas, pero no fue necesario. Él leyó mi pensamiento y me abrazó. Eliseo. El señor Benítez hace una primera parte del libro relatando cómo Blanca, su esposa, una mañana acudió a correos en Barbate. JJ revisó las cartas, una de ellas le llamó la atención, no presentaba remitente, aparecía matasellada en Dallas, constaba de 4 folios escritos en ordenador y con una pulcritud exquisita. Los filos de cada hoja se hallaban remarcados por una fina línea azul. El firmante se identificaba como Elisa, Eliseo en hebreo, y proporcionaba una colección de datos que solo el mayor y el señor Benítez conocían. Aquella información era confidencial. La estudió durante días. 4 meses después de esa inquietante carta de Eliseo se encontró con 3 nuevas misivas de Elisa. En ella le decía por qué el mayor no pudo imprimir la segunda perla, a dónde huyó el mayor y cómo logró contactar luego al mayor. La última carta finalizaba con un anuncio que le inquietó. Le llamaré el 13 de marzo, 2012. Tentado estuvo de mostrarle los folios a Blanca, pero se contuvo. Entendió que se trataba de un problema de seguridad. Llegado el 13 de marzo, sonó el teléfono. Soy Eliseo, se presentó, el segundo de la operación Caballo de Troya. Usted recibió una importante información y por lo que sé, el tratamiento fue impecable. Tengo algo para usted. Y pasó a proporcionarle nuevos datos sobre Jasón, el mayor. Necesito que viaje usted a Noruega. Es importante para usted, para mí y para el mundo. Confíe. Tengo algo para usted que creo le interesará. Y el señor Benítez anotó las instrucciones dadas por Eliseo. ¿En qué nuevo lío acababa de meterse JJ? Noruega está lejos. ¿Qué excusa buscaba? Algo tendría que decirle a Blanca y solicitó una señal. Por favor, querido Padre Azul, ¿debo viajar a Noruega? Dime algo. Una mariposa se posó en él. Mensaje recibido. Organizó el viaje, sería una sorpresa. Ya en el viaje Blanca le miraba preocupada. Poco faltó para que le confesara la verdadera razón de aquel viaje al corazón de Noruega. Estando en el punto acordado, había una cabina telefónica de color rojo. ¿Cómo pude ser tan idiota?, se reprochaba. ¿Cómo me dejé engañar? Sonó el teléfono, JJ contestó. ¿Señor Benítez? Sí, soy Eliseo. Gracias por venir. ¿Ve usted una furgoneta Yamaha amarilla? Sí, la veo. Era un vehículo sucio y polvoriento, con 2 ventanas laterales. Por favor, camine hasta la parte trasera de la furgoneta. Al llegar en el asiento opuesto, descubrió a un joven, quien alargó el brazo derecho y le tendió la mano. Fue un apretón fuerte y decidido. Se identificó como Eliseo. Aparentaba unos 25 años. Durante algunos segundos el señor Benítez lo recorrió de pies a cabeza. Asombroso. El verdadero Eliseo era un muchacho en plena juventud. Tenía aspecto de atleta. Finalmente, al entregarle aquello, solicitó: espere a 2019 para hacerlo público, y señaló el pendrive rojo. Si todo va bien, volveremos a vernos. Al regresar a España, vio la información del segundo Perla Negra. El texto aparecía en inglés. Allí en el diario de Eliseo se describen los 2 últimos años de la vida pública del maestro, concretamente los años 28, 29 y parte del 30 de nuestra era. En total, 819 días. 2 años y 3 meses en los que Eliseo siguió a Jesús de Nazaret y a su grupo. El 4 de abril del año 2014 recibió una nueva llamada telefónica de Eliseo. Le pedía que viaje de nuevo a Noruega.
Tren de las 11 en punto, y yo le buscaré. Blanca se negó. Era mucho dinero para volver. El 7 de junio aterrizaron en Noruega. En el punto acordado, Eliseo le saludó sonriente y dijo: ¡Qué bellinte! Hablaron un momento. Eliseo entonces se despidió y al hacerlo fue a depositar una pequeña bolsa de tela en las manos del señor Benítez. Era una bolsita de seda, teñida de un femenino azul agachado. Y recuerde al 2019. Cuando JJ quiso darse cuenta, el joven había saltado al interior del tren. En un hotel, JJ abrió la bolsita, había un colgante. Le recordó el jade negro. El sábado 14 regresaron a España. El señor Benítez escribe: el artefacto resultó ser un MP4 extraplano de 6 milímetros de espesor y 4 gramos de peso. Medía menos que una tarjeta de crédito. La memoria superaba los 356 gigabytes con una capacidad de lectura de 32 megas por segundo. Los que conocen al señor Benítez saben que no entiende nada sobre esta clase de monstruos, ni le interesa. Lo que leyó le dejó perplejo. Allí se hablaba de rayo negro. ¿Cómo era posible? ¿Se hallaba ante el jade negro que encontró el mayor en el astillero? ¿Eliseo la había trasladado a nuestro tiempo? El señor Benítez se limita a reproducir lo que le fue dado y de forma literal. No ha cambiado ni añadido nada sustancial. He aquí lo escrito por Eliseo, el segundo piloto. El lector sabrá sacar sus propias conclusiones. Hey, amigos, aquí comienza la segunda parte de este libro. Escuchemos sus líneas. El diario de Elisa. El ingeniero comienza diciendo: no importa mi verdadera identidad, ahora soy un prófugo. Los militares de mi país han puesto precio a mi cabeza. Tampoco soy médico como el mayor. Lo mío es la ingeniería y la informática. Escribo porque entiendo que es una forma interesante de dejar constancia de lo que vi, de lo que escuché y sobre todo de lo que sentí en aquella etapa final de la malograda operación Caballo de Troya. Eliseo fue curado por Jesús de Nazaret el 17 de enero del año 28 de nuestra era, cuando se hallaba agonizante en el caserón de los Zebedeo, en la aldea de Saidam. Todo se había vuelto azul. Flotaba una especie de neblina azulada. Kesil no salía de su asombro. Lloró y le abrazó. Después salieron en busca de Jasón, pero no lo encontraron. Mucha gente se sanó ese día. Todo el mundo aceptó que fue un prodigio. Eliseo dudó. ¿Pudo deberse a un fenómeno natural desconocido? Eliseo escribe en el diario lo sucedido con Jasón y cómo con la ayuda de Kesil lo llevaron cerca a la cuna. Debió de golpear a su amigo. Kesil no quería regresar. A las 4 de la madrugada despegaron. Ya en su verdadero tiempo estableció comunicación con Curtis. El general prometió llegar en 2 días. Eliseo estuvo siempre pendiente de la suerte del mayor. Estuvo listo a disparar a aquellos hombres que se acercaron al mayor de manera amenazante. Respiró aliviado al ver a una tercera persona que en cierta forma protegió a Jasón. El domingo 1 de julio 1973 se presentó Lobo 1. Curtis también mintió al mayor. Curtis sabía más por viejo que por general. Llegaron en 3 vehículos militares. Era Curtis. Al llegar se acercó al agua. No podía ver la nave. Hacia las 9 de la mañana Eliseo infló la Baby, así llamaban a la pequeña balsa neumática. Santa Claus desactivó el cinturón gravitatorio y remó despacio hacia la orilla. Curtis le vio de inmediato y se adelantó hacia el agua. El aspecto juvenil lo desconcertó. Finalmente estalló: «Hay que recuperar ese maldito cilindro. Sois unos roemuertos». El mayor dice que alguien le robó el cilindro. Una niña salvaje, al parecer, se coló en la gruta y se llevó el cilindro. Sois unos castrones y unos lameculos. ¿En qué estaba yo pensando al escogeros para esta misión? Curtis le pidió que lo recuperara, que regrese, consiga el cilindro. Regresa y consigue ese maldito cilindro. La clonación de Cristo es el objetivo prioritario de Caballo de Troya. Te ascenderé a comandante. Uno de los óvulos, una vez fertilizado, será depositado en la matriz de una virgen y asistiremos al segundo nacimiento virginal del maestro. Curtis le entregó unos medicamentos. Habló también de rayo negro, una máquina infernal. Cuando remaba hacia la cuna, Curtis levantó el brazo derecho, cerró el puño y gritó:
no vuelvas sin el cilindro de acero. Ya en la cuna revisó sus redes neuronales. Su estado no era bueno, era excelente, según Santa Claus, que llevó a cabo el chequeo. Las redes neuronales se vieron sensiblemente incrementadas. Al regresar en el tiempo, alistó sus implementos para encontrarse con el maestro. Disponía de 300,000 denarios, alistó la piel de serpiente y la vara de Moisés, y satisfecho se preparó para una primera visita a la población más cercana. El sábado 31 de enero, año 28, alcanzó la ínsula. Aún oscurecía. ¿Cómo le recibiría Késil, el fiel amigo y sirviente? Ya en la ínsula, Késil trató de huir, temblaba. Eliseo lo retuvo. Késil contó que un fuerte viento lo lanzó de espaldas al suelo y que oyó un trueno. Eliseo quiso tranquilizarlo. Necesitaba sus servicios y empezó por reconocer que llevaba razón. Jasón y él eran ángeles al servicio de un jefe militar muy poderoso. Eso le dijo. Procedían de un mundo lejano. Nadie debía saberlo. Késil, por orden de Eliseo, contrató un reda, un carro, e irían en busca del maestro. Por el camino, Késil preguntó: ¿por qué debes informar sobre Jesús? ¿Quién es ese carpintero? Dice que es un enviado. ¿De quién? Él lo llama Abba, Padre. ¿Te refieres a Yahvé? No creo que sea Abba Yahvé. Él habla siempre de un Dios misericordioso y lleno de amor, un Dios incomprensible para la mente humana, un Dios que no lleva las cuentas, un Dios que regala la inmortalidad del alma. Más adelante Késil dijo: ¿qué opinas? ¿Sobre qué? El carpintero de Nahum te ha curado. ¿Quién puede hacer algo así? Estabas a las puertas de la muerte. 2 de febrero del año 28, lunes. Estando en el llamado árbol de la serpiente, Eliseo vio que empezaban a llegar los apóstoles. Aunque esa palabra no le gustaba, prefería la palabra discípulos o íntimos del maestro. Vio a Felipe, quien le preguntó por Jasón, el de los cabellos blancos. Eliseo comentó que había regresado a su mundo. Cerca a la puesta del sol llegó el maestro. Al llegar junto al árbol serpiente, el Galileo reparó en el reda, el carro de 4 ruedas, y se detuvo. Késil montaba la segunda tienda de pieles. El maestro reconoció al criado y despacio se dirigió hacia el carromato. Se saludaron y el Hijo del Hombre besó a Késil en ambas mejillas. Era la costumbre. Después conversaron. Jesús de Nazaret vestía la túnica roja y el manto o ropón de color burdeos. Una cinta blanca rodeaba la cabeza, controlando el sudor. Késil luego señaló a dónde estaba Eliseo. Jesús le buscó con la mirada. Eliseo no supo qué hacer. Sal gruñó de forma amenazadora. Jesús reclamó al perro y Sal se situó a los pies del Galileo. Eliseo quería terminar la misión que le habían encomendado. Sí, tenía que anular a Sal, lo haría. La aventura no empezaba bien. Al día siguiente, 3 de febrero, año 28, el maestro escuchaba en silencio a los discípulos que comentaban entre ellos emocionados: seremos ministros y generales, nadaremos en oro. Yu, el chino, lo apuntaba todo. Esa mañana, a eso de las 11 de la mañana, Jesús fue a sentarse al pie de la higuera. Todos acudieron. Felipe le entregó una naranja al maestro. El Galileo habló sin rodeos. Estoy aquí por voluntad de Abba, el Padre Azul, que gobierna y sostiene los 7 grandes universos. Él me ha enviado para refrescar la memoria de este atormentado mundo. He venido para disipar la oscuridad de los corazones. He nacido para que recordéis que existe la esperanza. Vengo del Padre y a Él regresaré en breve. Todos entraremos en ese reino. Hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. A eso he venido, para recordaros que seréis felices algún día. En el reino de mi Padre no hay dinero. En ese reino se trabaja por amor. Os hablo de un reino al que necesariamente llegaréis. Ahora no podéis verlo, pero sí sentirlo. Ese reino está en todas partes, pero sobre todo, y señaló su cabeza, en vuestro interior. Muchos le gritaron blasfemo. El maestro se alzó y en silencio, con el rostro grave, cruzó entre los vociferantes y se alejó hacia las colinas. Sal se fue tras él. Hacia las 17:10 antes del ocaso, el maestro se presentó en el campamento ubicado en el árbol serpiente. El rostro había recuperado la luz, se le notaba de buen humor. En la primera vigilia de la noche, Eliseo intentó acercarse al grupo.
Sal le ladró con furia cuando iba a retroceder. El maestro le susurró algo al gemelo Alfeo. Jacobo fue y amarró a Sal junto a una estaca. El rabí le hizo señas invitándole a que se uniera a la tertulia. Le recibió con una sonrisa gratificante. El maestro empezó a hablar. La oración es una forma de hablar con el Padre Azul. Sirve para divinizar lo humano. Cuando rezas, eres consciente de que te encuentras sobre las rodillas de un Dios y Él, Abba, te sonríe, te diviniza, pero no os equivoquéis. Rezar no es solicitar cosas materiales. Y Juan Zebedeo le interrumpió. ¿Cómo debemos pedir salud? El maestro negó con la cabeza y aclaró, todo eso está contemplado en tu Tikkun. La oración no te salvará de los problemas lógicos de la vida, ni te proporcionará salud. Lo que hayas elegido antes de nacer se cumplirá inexorablemente, reces o no reces. El amor del Padre se ocupa siempre, siempre de tus necesidades materiales. Recordárselo es una falta de respeto y una pérdida de tiempo y de energía. Él sabe antes de que abras los labios. No tienes por qué pedir nada, replicó el maestro a la cuestión planteada por Pedro. Orar, os lo he dicho, es una manera de conversar con la divinidad. Cuando hablas con un buen amigo, ¿qué haces? ¿Te pasas el tiempo pidiéndole cosas? Todos respondieron que no. Pues eso, siéntate en las rodillas del Padre y abre tu corazón. Muéstrale cómo eres en realidad. Háblale de tus sueños, de tus deseos. O no le hables. Donde hay amor no se necesitan las palabras. No tienes por qué decir nada. Siéntelo. Siente a Dios. Él sabe porque está dentro de ti. Dios está dentro de mí, se impuso Pedro. ¿Y yo con estos pelos? El Galileo rió con ganas. Pedro era casi calvo. Os lo he dicho muchas veces, prosiguió Jesús con dulzura. Él entra en vosotros y ahí permanece y permanecerá. Cuando paséis al otro lado, la chispa terminará fundiéndose con vuestra alma. Bartolomé insistió. Dices, Rabí, que orar es hablar con el Padre Azul, pero entonces, ¿qué hacemos con la Semonet? Las Semonet eran las 19 obligatorias plegarias que debía rezar todo judío 3 veces al día. No aburráis a Dios, resumió el rabí. Mi Padre no necesita de esa recitación, como tampoco exige ayunos o penitencias. Todo eso es consecuencia de la mente retorcida del hombre. Estáis aquí para vivir. No añadáis sufrimiento al sufrimiento propio de la existencia. Rezad en secreto. No lo hagáis en grupo. La oración es un acto íntimo, como hacer el amor o dormir. Y no juzguéis a la hora de rezar. No juzguéis nunca. Sitio se atrevió a intervenir y planteó al maestro: ¿cuál es la mejor oración? Cuando te pones en las manos del Padre Azul, el universo maquina a tu favor. Tomás alzó la voz en la oscuridad y planteó: ¿si rezo me salvaré? No, Tomás, la oración no te salvará porque ya estás salvado. Eres inmortal. ¿No lo comprendes? Tu alma jamás morirá. Eres inmortal por expreso deseo del Padre Azul. Hagas lo que hagas o digas lo que digas. Pero, maestro, advirtió el oso, la ley dice que debemos pedir perdón a Yahvé por nuestros pecados. Ningún hombre está capacitado para ofender a Dios. No reces para solicitar perdón. Si has ofendido a tu hermano, acude ante él y hazle saber que estás equivocado. Si te ofendes a ti mismo, reconócelo. Con eso es más que suficiente. La oración, os lo he dicho, es algo más grande y sublime. No la enturbiéis con asuntos menores. Dice la ley, explicó Andrés, que al cumplir con la Semonet alargamos la vida. ¿Estás de acuerdo? No, querido amigo, eso es otro invento humano. La oración no retrasa la muerte y tampoco la adelanta. Morirás cuando llegue el momento que tú mismo has fijado. Mateo Leví preguntó de nuevo: ¿es mejor el que más reza? No, nadie es mejor que nadie, no lo olvides. En todo caso, es más inteligente el que hace la voluntad de Abba. Después se refirió a otras cuestiones, todas vinculadas a la oración, y dijo: rezad sobre todo por los que os maldicen, rezad siempre, y no solo en los malos momentos. Rezad para llenar la copa del alma.
Al rezar ya estáis adorando. Después de orar, espera. Mi Padre te sorprenderá. No recéis por la extensión de mi mensaje. Practicadlo. Al terminar la conversación, el lugar se vio impregnado por un intenso y agradable olor a mandarina. Al amanecer del 4 de febrero se pusieron rumbo al oeste. Hacia las 12 del mediodía divisaron la aldea de Ramá, patria del profeta Samuel. En su momento, Juan Zebedeo escupió en 2 ocasiones sobre los pies de Eliseo. Se repetía la historia vivida por el mayor. El 5 de febrero llegó un anciano seguidor de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Preguntó por el maestro. Zenón, nuestro fundador, y Crisipo, uno de sus alumnos, sostienen que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué opinas? Dices bien, contestó el rabí. El alma al morir viaja lejos, pero no se disuelve como predicó Zenón. En cuanto al cuerpo, es cierto que se pudre y desaparece, pero no regresa a la vida como defendía tu maestro. Cuando mueras tendrás otro cuerpo, distinto. Uno de los discípulos de Yohanan lo interrumpió. Pero maestro, ¿qué es la muerte? Despertar. Morir es despertar. De nuevo el anciano preguntó, si el alma no se disuelve, ¿qué pasa con ella? El alma es un regalo del Padre Azul o del Dios Razón, como le gustaba llamarlo a Zenón, y por supuesto de origen divino. En consecuencia, el alma es indestructible. Zenón se aproximó a la hora de describir el alma, remachó Jesús, pero se quedó corto. El alma no es razón, inteligencia o calor como defendía vuestro fundador, y tampoco llega al hombre a los 14 años, llega antes, mucho antes. Tomás el bizco no le dejó terminar. ¿Qué forma tiene? El maestro tomó el cáliz que le había dado Ticrá, alzó el cáliz y dijo, no es así exactamente, pero imaginad una copa como esta, eso es el alma. Mientras estáis vivos, el alma, la copa, se va llenando con lo bueno y con lo malo, pero el alma no es razón ni tampoco inteligencia y mucho menos calor. El alma es una criatura maravillosa que no habla ni razona. Se llena, eso es todo. Juan Zebedeo no pudo contenerse y estalló. Maestro, ¿los romanos tienen alma? Exactamente igual que tú. Aquel hombre preguntó, no comprendo. Si el alma no es la razón, ¿qué es? Te lo he dicho, una criatura inmortal y deslumbrante que ahora en esta vida no estás capacitado para comprender. El alma en realidad eres tú, escondido. El alma es tu personalidad que un día, cuando pases al otro lado, se mostrará en toda su belleza. Es tu auténtico yo. ¿Y vivirá para siempre? La palabra siempre, respondió Jesús, no es la adecuada. En el reino de mi Padre no existe. Allí no hay tiempo. Siempre requiere un principio que en el otro lado no es posible. En verdad te digo que lo que te aguarda no puede ser descrito con palabras. Los ojos del anciano se humedecieron, se acercó al maestro y lo abrazó. Jesús correspondió como pudo, con las manos ocupadas por el cáliz y la naranja. Ambos terminaron riendo, pero las enseñanzas de Jesús no fueron bien comprendidas. Algunos preguntaron qué diferencia había entre alma y pensamiento. La mente forma parte de vuestro cuerpo, con ella pensáis, pero la mente no es el alma, no es inmortal, ha sido creada para ayudaros a caminar. Cuando el hombre muere, la mente desaparece al igual que la carne y los huesos. A la edad de 5 años aproximadamente, el Padre Azul envía la chispa a la mente del hombre. Es el gran regalo de Abba, es el espíritu de Dios que desciende sobre la carne, sobre lo más primitivo, y con ese fragmento del Padre Azul llega otro gran regalo, el alma. De la mano de la chispa llega el cáliz, el alma. En verdad os digo que sois la envidia de los ángeles. Ellos no tienen derecho a recibir la nisut. Felipe hizo señas que la comida estaba lista. El anciano fue invitado y allí siguió la conversación. Al terminar, Felipe le dijo a Eliseo que el maestro le reclamaba. Eliseo fue. El maestro le sonrió y se sentó junto a ellos y escuchó que aquel anciano preguntaba, ¿crees que la muerte debe dejar indiferente al hombre? ¿O tiene que temerla? La muerte, estimado amigo, es un invento genial de la divinidad. Es la forma menos mala de abandonar la carne. Es la forma de llamar a la puerta en el reino de los cielos. No la temas, pero tampoco la busques.
Llegará cuando tenga que llegar, es decir, cuando tú lo hayas dispuesto. Eres tú antes de nacer quien programa la vida que quiere vivir, incluida la muerte. Aquel hombre preguntó de nuevo, ¿se puede abandonar este mundo sin necesidad de morir? En verdad, te digo que sí. Ha habido hombres y mujeres que lo han conseguido, pero para dejar esta vida sin probar la muerte se necesita una condición. ¿Cuál? Preguntaron todos al unísono. Que tu alma se identifique con la chispa, que sean una sola criatura. ¿Eso es fácil?, se interesó Pedro. No. ¿Y cómo puedo hacerlo?, intervino Yu. Prueba a escucharla, prueba a sentir la chispa que te habita. El chino sonrió entusiasmado, y a partir de esa tarde sus silencios fueron continuos y prolongados. Se dedicó, según sus palabras, a buscar la Anitzut que residía en su cabeza. Yu le comentaba a Eliseo. Zenón dice, comentó el griego de las barbas blancas, que existe un infierno y que las mansiones de los piadosos están separadas de las de los impíos y que aquellos habitan en regiones tranquilas y agradables. Los impíos, en cambio, purgan sus penas en lugares tenebrosos y horrendos. El Padre Azul, mi Padre, es un ser de amor. Jamás podría concebir un infierno. Si así fuera, la creación se le habría ido de las manos. Levantad el ánimo. Para eso he venido al mundo. Confiad. Sois hijos de un Dios amoroso y azul. Nada malo sucederá tras la muerte. Os lo he dicho. No importa lo que hagáis. Sois inmortales. ¿Y después de la muerte?, preguntó Bartolomé. Regresaréis a la casa. Este mundo no es vuestra verdadera casa. Aquí estáis de paso. La vida es una aventura. Y matizó mirando a los ojos a Eliseo. Para la mayoría, al morir os aguarda el reino de mi Padre. Todo lo que seáis capaz de imaginar sobre ese reino se quedará corto y pobre. No hay palabras para describirlo. Creedme, sois afortunados. Abba os ha imaginado y aquí estáis. Disfrutad de la vida, de cada instante. Él después no importa. Está asegurado. Para eso he venido, para sembrar la esperanza. No sois lo que creéis ni lo que dicen los demás. Al atardecer, aquel hombre con lágrimas en los ojos se despidió. El viernes 6 de febrero, año 28, amaneció lluvioso. El maestro fue a la aldea a hablar con la gente, ver sus necesidades. Los discípulos los visitaron en parejas. Por recomendación de Andrés, el jefe de los 12, Eliseo debería acompañar a los hermanos Zebedeo. Al anochecer, ya todos reunidos, había vuelto aquel anciano y preguntó al maestro: ¿De dónde vengo, maestro? De la imaginación del Padre Azul. En este mundo, aseguró el rabí, hay dos clases de personas, buenas y malas, se adelantó Hipías. No, le corrigió Jesús, seres que ascienden, la mayoría, y seres que descienden. Los primeros son los que ascienden, son imaginados por Abba por primera vez. Aquí nacen, tienen por delante un larguísimo camino. Su destino final es el paraíso, y tampoco su final está más allá del paraíso. En cuanto a los seres descendientes, tampoco estáis condicionados de entenderlo. Son como ángeles. Otros son dioses que buscan experiencia o que desean probar la imperfección. Los dioses que acompañan al Padre por múltiples razones deciden bajar a la imperfección y probarla. Prueban el tiempo, el dolor o la soledad. Otros ingresan en el mundo en misiones específicas para traer la esperanza, para abrir las mentes o señalar el camino. Es la misericordia que desciende. ¿Quieres decir, planteó Santiago de Zebedeo, que entre nosotros camuflados hay dioses? Dioses y príncipes, redondeó el Galileo, pero vosotros, en efecto, no estáis en condiciones de descubrirlo. Es la ley del reino de mi Padre. Yo soy uno de esos dioses. He nacido en el mundo para retirar el velo del miedo. Estoy aquí por encargo del Padre Azul. Soy su enviado. Aquel anciano preguntó: Maestro, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido? Te lo he dicho. Si eres una criatura ascendente para experimentar, si fueras descendente, para cumplir un trabajo o quizá para experimentar. ¿Y cómo puedo saber si soy ascendente o descendente? Pregunta a tu chispa. No termino de entender, terció Tomás. ¿Qué se supone que tiene que experimentar un Dios que lo sabe todo?
La experiencia es insustituible. Los dioses efectivamente lo conocen todo, pero eso no significa que tengan experiencia en determinados asuntos. Por ejemplo, en la imperfección. Tú puedes saberlo todo sobre el mar de Tiberíades, peces, corrientes, vientos, en fin. Pero hasta que no te sumerjas en él, no sabrás realmente qué es el yan. Asomarte al tiempo es una experiencia única. De donde vienen los dioses no hay tiempo, ¿comprendes? Además, puedes experimentar la risa, la belleza de la imperfección, la soledad compartida, la incomprensión, el amor y el desamor, el buen vino, la lectura, el odio. Mis palabras, la ansiedad ante el olvido, el miedo a no saber quién eres, la oscuridad en la memoria, el error no deseado, la maldad inimaginable, la amistad que sustituye al amor, la enfermedad que somete. Son cadenas y cadenas de experiencias. ¿Estás diciendo, maestro, que en el más allá no hay risa? Todos quedaron perplejos ante la pregunta del oso de Caná. La risa en el reino de mi Padre es interior y por tanto más gratificante. Os lo he dicho. Aunque imagináis ese reino, siempre os quedaréis cortos. No hay palabras. Tengo un problema. Mis palabras no se ajustan a la verdad. Después de la muerte no hay tiempo. En consecuencia, tu ingreso en el paraíso no ocurrirá más tarde. Sucederá. Y las palabras amarran mi corazón. Siento no poder expresarme como deseo. Es la ley. Los secretos del más allá están delicada y minuciosamente guardados. Pero haré un esfuerzo. El paraíso es la casa del Padre Azul y de los dioses que lo acompañan y complementan. Es un lugar físico donde habitan los infinitos, donde nacen la fuerza, la inteligencia y la misericordia. Allí viven todas las realidades imaginables. No puedo detallar qué es el paraíso de la misma forma que, por mucho que lo intente, no podría explicarle a Sal qué es la palabra. Yu explicó a Eliseo que, según el maestro, hay dos tipos de verdades: la absoluta, a la que el hombre no tiene acceso en vida, y las parciales. ¿Podrías imaginar qué es una criatura sin principio ni fin?, preguntó Jesús. ¿Podéis comprender que haya 7 dioses en uno? Eso sería la verdad absoluta, pero no estáis capacitados aún para asumirla. La verdad absoluta os aniquilaría. No es el momento de descubrirla, ni siquiera de intuirla. Debéis proseguir el largo camino hacia la santidad con vuestra propia personalidad. Si la verdad total se presentase ante vosotros, si el Padre Azul te saliera ahora al encuentro, tu personalidad dejaría de progresar. La luz del buen Dios es tal que terminarías anulado. Dale tiempo al no tiempo. En consecuencia, no hagáis caso de los que dicen poseer la verdad absoluta. Mienten. Y el maestro matizó: ahora solo tienes acceso a las verdades parciales o limitadas. Las verdades que yo os ofrezco es la ley. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre Azul?, se interesó Hipías. Es fácil, replicó el Galileo. Lo sabrás por el grado de amor a tus semejantes. Pero, se revolvió el griego, ¿cómo puedo amar al que me calumnia? Precisamente por lo que desconoces todo sobre él. Nadie sabe nada sobre el ticún de los demás. Odiar a los demás no es económico ni rentable. Pierdes tu valioso tiempo y no conduce a nada bueno. Todo está ordenado para el bien, aunque no lo comprendáis. Todo. Y si Dios es bondad, manifestó el celota, ¿por qué consiente el mal? Jesús respondió con una frase que tampoco comprendieron. ¿Crees que Abba es responsable de la lluvia? No estáis en condiciones de abarcar los planes de la divinidad y mucho menos su intencionalidad. El mal forma parte del juego en determinados lugares, no en todos. Confiad, la verdad es tolerante, no la temáis. La intolerancia es la máscara de los inseguros. Los hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre Azul no huyen de la crítica constructiva, no tienen miedo. Como era de prever, la noticia sobre la gente que caminaba a 4 patas terminó de boca en boca. Jesús tuvo conocimiento del tema cuando jugaba con el chino. Era un juego en el que el maestro siempre perdía, pero no le importaba y suplicaba al chino que le diera la revancha.
¿Niños que caminan a cuatro patas?, preguntó el maestro. El Zebedeo Juan los llamó infieles y bastardos, pero Jesús mostró interés por visitarlos. Tras desayunar el sábado 7 de febrero, año 28, el rabí se preparó para visitar la aldea de Ramá, y a eso de las 9 de la mañana la comitiva se dirigió hacia la aldea. Jesús entró en la granja de los carneros, pero lo hizo en solitario. 2 horas más tarde se abrió el portalón y apareció Jesús con uno de los carneros en brazos. Era un niño pequeño. El maestro tenía los ojos enrojecidos. Había llorado. Detrás asomó el resto de la tropa con la madre a la cabeza. Sonreía feliz, pero los 4 adolescentes que caminaban a 4 patas seguían igual, sin cambios. No hubo milagro. Jesús solicitó que les proporcionaran algo de comida. Alguien tímidamente preguntó por qué no los había curado, y el Galileo resumió lo adoptado en la aldea beduina de Beit durante su retiro. No haré prodigios salvo que sea la voluntad de Abba. Deseaba transmitir su mensaje por la fuerza de la palabra, no por su poder. Yo lo entendió. Sitio quedó perpleja, o debo decir perplejo. Felipe le pidió a Eliseo que si les ayudaba a él y a los Alfeo en las cosas de la cocina. Esa actividad fue de mucha ayuda para Eliseo. El 8 de febrero Andrés dio la orden: nos vamos. Irían a Airón. Era una población mestiza, fronteriza con Fenicia, pujante, idólatra y asomada a un río que llamaban el Pequeño Merón. ¿Y qué río? Era un río de colores. En algunos tramos lucía rojo, en otros era verde, azul o negro. En Colombia, en la Sierra Nevada de la Macarena, el ingeniero tuvo la oportunidad de contemplar un río parecido. Jesús decidió visitar las minas. Lo acompañaron Pedro y los hermanos Zebedeo. La escolta, Eliseo terminó alcanzándolos. El maestro allí solicitó trabajo. Trabajaría como picador. Salario 2 denarios al día y una hogaza de pan negro y una cebolla. De regreso, los íntimos discutían por qué el maestro tenía que trabajar en las minas. A la hora de la cena, el rabí se dirigió a los presentes y dejó claro que durante un tiempo indeterminado se dedicaría a trabajar en el cobre. Los discípulos por parejas visitarían las casas de Airón y se interesarían por los problemas y necesidades de sus habitantes. Antes de acostarse, Eliseo envió a Kesil ante el Galileo para preguntar si podía acompañarle al volcán. El maestro dijo que sí, y el ingeniero se preparó para una nueva aventura. El lunes 9 de febrero del año 28 se presentaron en la aldea del volcán poco antes del alba. Kesil decidió cuidar de Sal. Jesús presentó a Eliseo como su ayudante. Fue admitido como cargador. El maestro se hizo un hueco y golpeó la pared. Pronto se dio cuenta. La túnica era un estorbo y procedió a desnudarse. Utilizaba un saj o taparrabo negro de algodón. Al poco se desprendieron varios bloques azules. El rabí los cuarteó y le facilitó la labor a Eliseo, quien cargó el cobre en el capazo y corrió hacia el final de la galería. Cada carga oscilaba entre 20 y 30 kilos. La dura faena se prolongó hasta el mediodía. A esa hora oyeron una campana. Era el momento del almuerzo. El Galileo chorreaba su sudor, pero a pesar del esfuerzo tuvo tiempo y ánimo para regalarle a Eliseo una sonrisa. Jesús no tardó en entablar conversación con algunos de los mineros. Casi todos eran fenicios, paganos. El maestro habló con aquella gente. El rabí supo ganárselos. Le abrieron los corazones. Casi todos estaban allí como consecuencia de las deudas. Solo aspiraban a pagar y a regresar a sus casas. A la caída de la tarde salieron de la caldera y caminaron hacia el río de colores. Jesús se detuvo frente a un tramo azul, se agachó, introdujo la mano izquierda en el cauce y bebió un poco de agua. Después permaneció contemplando aquella belleza. Se alzó, le guiñó un ojo a Eliseo y prosiguieron hacia la población. En la noche Eliseo estaba rendido, ni cenó. Los discípulos contaron. Les había ido relativamente bien. Aquella gente solo estaba interesada en el dinero, soñaban con el dinero y vivían para el dinero. El 10 de febrero, el maestro estuvo detallando el centro de la población. Las casas eran de piedra, puro basalto. Las puertas permanecían abiertas incluso en la noche. Cuando de una choza próxima salió un individuo, reconoció a Jesús, corrió a su encuentro y gritó: «Rabí, Rabí». El Galileo se volvió. El hombre se cubría con un manto. Su rostro permanecía oculto. Los del crisol, al verlo, se levantaron y cerraron la puerta con violencia.
Rabí, estalló al fin, tus discípulos han hablado de un reino maravilloso. Yo quiero entrar en ese reino, pero antes necesito que me limpies. Levantó la cabeza y se descubrió. Era un leproso. La cara y las manos aparecían deformadas. Rabí, límpiame, límpiame. Hey, amigos, hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya, el diario de Eliseo. Confesiones del segundo piloto. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. Hey, de corazón, bendiciones.